cordial saludo para todos, todas. Yo tengo que ser muy agradecida con la CLAR, con la Confederación Latinoamericana y Caribeña de Religiosos, porque ella es la que me puso en esto. Desde que inicié el servicio como secretaria general, se me pidió participar en distintos ámbitos de trabajo en red. Uno de ellos fue junto con el CELAM, cuando se comenzó todo su proceso de reestructuración y teniendo como en vista también la celebración de la Asamblea Eclesial, luego mi participación primera en el Sínodo para la Amazonía, que ahí yo dije, bueno, ¿de qué se trata esto? Y ahí estuve como auditora, entonces tuve la posibilidad de expresarme dentro del contexto sinodal, de tener voz. Luego la asamblea eclesial, vino toda la preparación continental ante la celebración de este sínodo de la sinodalidad, y bien, en todo ese proceso me llegó la invitación para participar como facilitadora de la conversación en el espíritu. Entonces mi participación en el sínodo ha sido ayudando a desencadenar los procesos de discernimiento, por cierto, desde un lugar muy particular, sabiéndome que soy instrumento, porque como facilitadora no tengo voz y tampoco tengo voto dentro del sínodo, pero tengo un ministerio que es el de colaborar con la comunidad que tengo en mi mesa para que el Espíritu pueda hacer su obra. Y a mí eso me hizo mucho bien una vez escucharlo allá como Costa, ¿no? Cuando dice, todos tenemos diversos ministerios, vocaciones al servicio de la única iglesia. Y yo ahí estaba pensando, digo, bueno, entonces aquí estoy con un servicio especial que no era lo que a lo mejor hubiera deseado. Uno quiere participar, quiere expresarse, poder opinar algo, pero desde ese lugar, bueno, construir, ¿no? Entonces me siento sinceramente muy agradecida, y toda esta experiencia que vengo viviendo desde el Sínodo para la Amazonía me ha marcado muchísimo y me ha puesto en una actitud realmente de aprendizaje, de apertura, de escucha, de aprender a escuchar, que era algo que creía que lo sabía, ¿no? Y bueno, todavía estoy en proceso, así que muy agradecida. Y entonces, ahora sí, agradezco que nos estén poniendo de frente el pensarnos en esta fase de implementación, ¿no? Del camino sinodal. Estamos gozando de los frutos, estamos en un proceso abierto. Entonces, cuando preparé lo que quería compartir con ustedes, me puse a pensar en la palabra implementación y cómo viene dada en este tiempo con tanta fuerza y nos está ayudando a mantener el ritmo, ¿no? Entonces, me quiero basar de una presentación que nos puede colaborar, y quisiera comenzar con el numeral número 7 de Episcopalis Communio, muy interesante. Aquí lo tenemos de una manera resumida, pero ese numeral dice lo siguiente: a la celebración de la Asamblea del Sínodo le debe seguir la fase de su implementación, con el fin de dar inicio en todas las iglesias particulares a la recepción de las conclusiones sinodales aceptadas por el Romano Pontífice en la modalidad que él juzgue más conveniente. Es necesario, al respecto, tener bien claro que las culturas son muy diferentes entre sí, y todo principio general necesita ser inculturado si quiere ser observado y aplicado. De ese modo se muestra cómo el proceso sinodal tiene su punto de partida y también su punto de llegada en el pueblo de Dios, sobre el que deben derramarse los dones de gracia derramados por el Espíritu Santo a través de la reunión en asamblea de los pastores. Me parece que este numeral es muy rico, primeramente porque la implementación ya hace una relación directa con un proceso de inculturación de los principios generales que se estuvieron desarrollando en la asamblea sinodal. Y también es muy interesante porque habla de un punto de partida, pero el punto de llegada siempre es el pueblo. Entonces el sínodo, la estructura sinodal, nace del pueblo y regresa al pueblo, lo que Francisco también o se nombra bajo el término restitución.
Por tanto, la fase de implementación va más allá de la simple interpretación. Se trata de una apropiación, y este creo que es otro concepto muy importante para este tiempo. Se trata de una apropiación que resulta de la coherencia e intencionalidad de las notas surgentes, buscando generar una aplicación concreta que se adapte al tiempo presente. Entonces, todo lo que se estuvo desarrollando en el contexto de la Asamblea Sinodal, hoy tiene que tener coherencia, intencionalidad para adaptarse a este tiempo presente, a los clamores, a los gritos de esta realidad presente. El sínodo es como decimos, abrimos una puerta para responder a este tiempo presente. Estuvimos haciendo procesos de discernimiento, siempre la realidad estuvo presente en el sínodo, pero ahora debemos devolverle a esa realidad con intencionalidad y coherencia lo mejor que podamos dar en cuanto a respuesta, ¿no? Para que todos gocemos de esta vida plena. Y esto implica este movimiento de apropiación, lo hago mío, lo hago propio, lo vivo, coherencia, testimonio, lo entrego. O sea, no lo tengo para mí, me lo apropio, pero para entregar. Por otro lado, estaba pensando que yo recepciono para implementar, ¿no? Entonces, la noción de recepción implica esa participación activa de la Iglesia, pueblo de Dios, en la asimilación vital de las directrices y las orientaciones sinodales. Y es importantísimo en este momento la fase de lectura, de estudio del documento final como fruto de todo un recorrido. Lamento que este documento final, con ya las palabras iniciales de Francisco, haya llegado con tanto retardo, ¿no? Entonces necesitamos reentusiasmarnos y entrar en esta fase de lectura, de estudio consciente del documento como fruto de un recorrido para que nuestro pueblo se apropie de todo el legado de lo que hemos discernido y trabajado. Los procesos de recepción requieren tiempo y deben ser interpretados como algo que beneficia tanto a la vida personal como eclesial y como ayuda para comprender las situaciones o las circunstancias actuales. Para el sujeto eclesial, la recepción es una oportunidad para profundizar en la fe y la vivencia como creyente en un momento específico. Este es nuestro tiempo. Este es nuestro sínodo celebrado para dar respuesta a este nuestro tiempo. Entonces estamos haciendo este proceso de comprender las circunstancias actuales y de profundizar en la fe y la vivencia como creyente en respuesta a este tiempo. Y el documento final contiene indicaciones que, a la luz de sus orientaciones básicas, va a decir el Papa Francisco, ya pueden ponerse en práctica en las iglesias locales, en las redes de iglesia y en las agrupaciones de iglesias, teniendo en cuenta los diversos contextos. Lo que ya se ha hecho no es todo borrón y cuenta nueva, y lo que queda por hacer para aprender y desarrollar cada vez mejor el estilo propio de la Iglesia Sinodal Misionera. Fíjense cómo todo este proceso de recepción e implementación siempre nos devuelve al contexto, a nuestras iglesias locales, a nuestras agrupaciones, para poder desde allí apropiarnos de todo el desarrollo sinodal y aprender un mejor estilo de ser iglesia sinodal misionera. Tenemos que tener en cuenta que el proceso de implementación no es una mera aplicación literal, o sea, tengo el documento y lo aplico literalmente, sino que requiere, insisto, un proceso de inculturación creativa acorde con la peculiaridad de nuestras realidades locales. Por cierto que la Iglesia, iluminada por el Espíritu, un espíritu que fue llamado durante todo el proceso sinodal protagonista principal,
ha sido invitada esta iglesia a leer su propia experiencia y a identificar los pasos a dar para vivir en comunión, para realizar la participación y para promover la misión que Jesús nos confió. El documento final de esta 16ª Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos recoge los frutos de un camino marcado por la escucha de la palabra y por el discernimiento de los pastores en comunión con el pueblo. Cuando hablo de discernimiento, uno de los medios que más favoreció en este proceso fue la conversación en el espíritu, porque tiene una dinámica espiralada que nos va descentrando. Entonces, primero ponemos sobre la mesa nuestros sentipensares, lo que el espíritu sugiere a cada uno de los participantes, para comenzar a hacer un reflejo mediante la escucha de lo que el otro está diciendo y que puede ser un aporte de gracia tan distinto a lo que yo pienso, para finalizar en esa construcción colectiva comunitaria. La Iglesia entonces, iluminada por el Espíritu, ha buscado escucharlo en las voces también de los participantes y de las tantas voces no presentes en la Asamblea Sinodal, pero que cada uno trae desde sus diversas realidades. Reconociendo el valor del camino sinodal realizado, Francisco le entrega a la Iglesia las indicaciones contenidas en este documento final, y acá viene otra palabra que me parece muy rica, como restitución de lo que ha discernido y trabajado en este largo proceso sinodal. Es decir, lo discernido y trabajado no me pertenece, debo restituirlo, debo devolverlo, debo entregarlo. Y esto es muy importante. Por eso se insiste tanto en la Asamblea Sinodal de dejar de lado las agendas personales, porque yo no restituyo una agenda personal, yo restituyo un discernimiento compartido, restituyo la voz del Espíritu tamizada por el compartir de quienes formamos parte de una comunidad de vida. Por tanto, estamos invitadas como Iglesia, desde nuestra realidad local, a poner en práctica lo propuesto en el documento, manteniendo aún ahora y en el tiempo los procesos de discernimiento y de toma de decisiones previstos también en el mismo documento. Entonces, el documento nos invita a seguir vitalmente promoviendo los procesos de discernimiento y la toma de decisiones frente a cuestiones varias que van a seguir surgiendo, por cierto, y que ya tienen su base en este documento final. Una pincelada comparativa con la recepción latinoamericana del Concilio Vaticano II, ¿no? Durante los años postconciliares, el proceso de recolección de los frutos del Concilio Vaticano II y su recepción en América Latina y el Caribe fue como una bocanada de aire fresco, suscitada por ese espíritu, fue un kairós para la iglesia de ese tiempo, un renacimiento espiritual, podríamos decir. Pero es cierto que muchos otros se resistieron al cambio. Y convengamos que entre la fascinación por lo nuevo, por lo que el espíritu puede crear de nuevo, y el mito de la inmutabilidad, siempre en la historia de la Iglesia se libró un duro combate. Y no fue fácil desaprender el camino andado y comenzar a mirar la realidad bajo otro espectro. Y esto en aquel entonces, pero no está tan lejos de lo que se escucha o se intuye ahora. Porque este sínodo también, ustedes antes de comenzar este webinar hablaron el gran milagro del sínodo, este sínodo también fue una bocanada de aire fresco, pero nos cuesta desandar el camino andado. Entonces hay resistencias que no quieren que esta fase de implementación tome energía, tome fuerza. Entonces, mantener la idea base de que todo el camino sinodal se ha desarrollado a la luz del magisterio conciliar, es una imagen que Francisco continuamente va repitiendo, pero la imagen está en ese pequeño dibujito porque se utiliza la imagen de una semilla sembrada en el campo del mundo y de la Iglesia, de la cual el sínodo, este sínodo que finalizamos,
sigue aprovechando toda su energía y todo su potencial. Entonces, ¿qué queremos resaltar? Que el camino sinodal pone en práctica lo que el concilio enseñó de la Iglesia como misterio y pueblo de Dios, la llamada a la conversión que nace de la escucha del Evangelio. Por eso es interesante leer que lo vivido es un verdadero acto de ulterior recepción del concilio, que va prolongando su inspiración, que va relanzando su fuerza profética para el mundo de hoy. El camino, por cierto, no ha terminado, y esto hay que grabárselo, pero a fuego. El camino no ha terminado, sino que continúa con esta fase de acogida, de puesta en práctica, que recoge el fruto no solo de esta segunda sesión, sino de todo el camino recorrido hasta ahora, largos años de preparación, de discernimiento, de escucha, y la Iglesia sigue trabajando en formas concretas de misión que den respuestas adecuadas a nuestro mundo, a nuestro tiempo, valorizando, por cierto, la originalidad de cada comunidad local en el dinamismo de la unidad, en la diversidad y en la fidelidad como gran tarea de anunciar el Evangelio a todos los pueblos. Deja la idea de proceso abierto este sínodo, en una continua dinámica discerniente, y eso es bueno. Eso habla de que estamos recogiendo buenos frutos y así nos mantenemos. Y quisiera pasar ahora a lo que le titulé los innegociables sinodales, ¿no? Es decir, que intuyo que puede ser como frases, cuestiones, conceptos innegociables, ¿no? Los innegociables sinodales. Uno de ellos es el pueblo de Dios, la identidad del pueblo de Dios que brota del bautismo, totalidad orgánica, sujeto comunitario e histórico de la sinodalidad y de la misión. Caminamos juntos, juntas, en el único pueblo de Dios, para hacer experiencia de una iglesia que recibe y vive el don de la unidad y que se abre a la voz del Espíritu, que da forma al nosotros eclesial, al pueblo de Dios, que vive en culturas diferentes, contextos diferentes, sujeto comunitario e histórico de la sinodalidad y de la misión. Recuerdo al Papa Francisco en la asamblea del 2023, cuando en un momento hubo una voz en la asamblea como queriendo ayudar a recordar a todos los presentes que esta iglesia es jerárquica, y el Papa Francisco no estaba en esa asamblea, ¿no? Entonces yo digo, siempre digo, alguien le sopló al oído al Papa. Cuando vuelve de tarde, él dice, levanta la mano para poder participar el primerito en la hora de la tarde, dice, yo les recuerdo, bueno, lo parafraseo, ¿no? Dice, yo les recuerdo que de la categoría pueblo de Dios no nos vamos a mover, ¿no? Como diciendo, podrán pensar de que esta iglesia es jerárquica, pero acá lo que prima es la categoría pueblo de Dios, y de aquí no nos vamos a mover. Entonces, enmarca la iglesia en este camino como pueblo. Un segundo innegociable es el tema de las vocaciones, carismas y ministerios, al servicio de la única misión en virtud del bautismo, al servicio de la única misión, construyendo la comunidad cristiana. Y estas tres claves configuran la misión en su entrelazamiento, fortaleciendo la comunión y fortaleciendo la corresponsabilidad diferenciada. Más participación se pide en este sínodo, más acceso a los puestos de responsabilidad, especialmente mirando al laicado, a la mujer, mayor reconocimiento y apoyo. Un tercer punto es la pluralidad de contextos, culturas y diversidades. Cada uno de estos contextos posee riquezas particulares que hay que respetar, hay que valorizar, que hay que tener en cuenta, vinculadas al pluralismo de las culturas. Otros tres innegociables sinodales es cuando en el documento leemos que la sinodalidad es profecía social. A mí esto me parece sumamente interesante y sumamente fuerte. El modo sinodal de vivir las relaciones es una forma de testimonio con relación a la sociedad. El segundo punto, la renovación espiritual y la reforma estructural.
¿Por qué se requiere no solo una renovación espiritual, sino una reforma estructural para hacer a la Iglesia más participativa y misionera? Y tercero, un tema que para muchos ya viene siendo una práctica habitual, a otros le da una especie de urticaria y otros no lo tienen en su diccionario, que es el tema de la transparencia, la rendición de cuentas y la evaluación. O sea, los procesos decisionales van acompañados y seguidos de estas prácticas, inspiradas, por cierto, en los criterios evangélicos. Entonces necesitamos ajustar la marcha, necesitamos ser transparentes, no solo a nivel de lo económico, también frente al mundo de los abusos, rendir cuentas, poner rostro, poner voz a las diversas situaciones, no hacer como si nada pasara. A mayor transparencia, rendición de cuentas y evaluación, mejor se encausa, por cierto, el camino abierto de una iglesia sinodal misionera. Otros tres últimos innegociables, hay mucho más por cierto, pero los que quiero dejar en este conversatorio, es el tema de la conversación en el espíritu como punto de referencia para el discernimiento comunitario. Está muy claro que no nos tenemos que casar con la conversación en el espíritu. Es un método que ayuda al discernimiento y que puede ser enriquecido por los diversos carismas, pero como método, como camino que nos ayuda a discernir, ha dado muestras de que realmente colaboró en este proceso sinodal. Y entonces queda también plasmado en el documento final como un camino que tenemos que seguir profundizando y aprendiendo, por cierto, porque hay una sabiduría en esta conversación en el espíritu tan grande, porque es un aprendizaje continuo que hacemos de escucha del otro, de una apertura, de dejarnos afectar por la palabra del otro para llegar juntos a un consenso y ojalá lleve a una toma de decisiones. Segundo, la articulación de los procesos de toma de decisiones. Escuchar, analizar, dialogar, discernir, aconsejar, alcanzar el consenso, decidir mediante el ejercicio de las diferentes estructuras de la sinodalidad. Hay un apartado muy interesante en el documento final sobre como el ABC del discernimiento, ¿no? Porque nos llenamos la boca de que discernimos, pero no sé si realmente estamos haciendo procesos de discernimiento. Entonces es un gran desafío y una gran tarea para la vida de la Iglesia de todos los tiempos y más en esta fase de implementación. Y por último, consulta y discernimiento, identificando caminos cotidianos concretos e itinerarios formativos para realizar una conversión sinodal tangible en las diversas realidades eclesiales. La importancia de la consulta, la importancia de pedir consejo, la importancia de que todo eso conforme el discernimiento y que nos ayude a tomar decisiones. Y quiero terminar, un momentito, que salgo de aquí, compartiendo con ustedes lo siguiente, ¿no? Que todo este proceso sinodal está permitiendo un cambio cultural, ¿no? Que apunte sinceramente a una dinámica permanente de diálogo, de participación y de escucha. Y este estilo, esta dinámica permanente exige sí o sí conversión. ¿Y esto por qué es necesario? Porque no podemos perpetuar el clericalismo, que fue un tema tan abordado en todo el proceso sinodal. A mayor participación, podría llegar a decir, mayor desplazamiento del clericalismo. Pero bien, es un tema que está en el tintero y que tenemos que seguir poniendo lo mejor de cada uno de nosotros para que las voces realmente se escuchen y sean inclusivas. Y a su vez también implica reconocer en todo este proceso la dignidad del laicado, su función en el seno de la Iglesia, su compromiso en el mundo, valorar, como se escuchó en la Asamblea Sinodal, los diversos carismas, los diversos talentos, fomentando realmente una participación real, corresponsable, en la complementariedad, palabras que todavía siguen estando en nuestro léxico, de las diversas vocaciones, pero más que nada favoreciendo un camino integral. Y además, en todo este proceso sinodal se consideró fundamental
que para que la sinodalidad tenga una forma adecuada, es vital escuchar al pueblo de Dios, particularmente a los más pobres y a los más vulnerables, porque los hermanos pobres son sujetos activos de la vida de la iglesia y no solo destinatarios de la misión. Entonces este tema fue muy fuerte, es otro innegociable y un innegociable transversal, medular en todo el proceso sinodal, que es la opción por los pobres. O sea, está presente en el documento y creo que eso fue muy como peleado, pero en el sentido de que necesitábamos tenerlo en el documento, leerlo, para poder también hacer este proceso de implementación y de apropiación. Si yo digo, los pobres son sujetos activos de la vida de la iglesia, bueno, esto hay que vivirlo. Estamos haciendo un llamado, esto hay que implementarlo, tenemos que apropiarnos de esto, ¿no? Y hacer ese viraje de que ya no son destinatarios, sino que son sujetos activos de la misión. Y al final, 3 aspectos a considerar. Tiempo necesario para decisiones que involucren a todos, el valor del testimonio, de la experiencia y aprender a caminar juntos en la diversidad. Bueno, muchas gracias.